Un saludo para todos. Bueno, en este video vamos a ver una entrevista que le hicieron, o más bien una declaración que le hicieron a un expiloto de la mafia y que nos cuenta muchas cosas muy interesantes que todo el país debería conocer, aunque sea una muestra más de la impunidad de la Fiscalía General de la Nación dirigida por un payaso que hemos tenido todo este tiempo, como lo hemos confirmado en todas las declaraciones que ha dado el fiscal general de la Nación, que no es más que una pantomima que hace para engañar a todos los colombianos. Espero y se queden hasta el final para que escuchen lo importante de esta declaración y que todos los colombianos deben saber. Vamos a empezar a escuchar. Jorge Mauricio Herrera Bernal, soy colombiano, nací en Bogotá, estuve vinculado al narcotráfico desde el año 91 hasta el año 2010. Trabajé con el Loco Barrera, trabajé con la oficina de Medellín, Los Cifuentes Villa, trabajé con la familia Otero de Bucaramanga, trabajé con varios carteles de este país, incluido gente de Medellín y Cali. En la costa atlántica lo teníamos como un sitio para parar, para tanquear los aviones, para organizar todo desde aquí. Se utilizó muchísimas veces Barranquilla. Mi labor y mi función dentro del mundo del narcotráfico estaba limitado a volar exclusivamente los aviones. Volábamos a varias partes, a Guatemala, a México, a Centroamérica, a África. Lo hicimos desde la región. Escuchen muy bien que los aviones se tanquean prácticamente siempre en Barranquilla y en el Atlántico. Como sabemos, en Barranquilla opera el clan Char, que es uno de los clanes más corruptos que hay en Colombia. Entonces por ahí empieza esto. Había una pista muy cerca de Barranquilla, de una propiedad de un señor Carlos Mario Vega. Trabajamos muchísimos años desde Venezuela. E inclusive todo esto generó mi entrega voluntaria al gobierno americano. No quisiera hablar mucho sobre el año exacto, ¿por qué? Lo que les puedo decir es que eso fue hace más de 15 años. Cuando ingresé a trabajar con el gobierno americano no se los puedo decir porque pondría en peligro y en riesgo muchas vidas de mi familia. ¿Qué acuerdo llegué yo con el gobierno americano? A raíz de declararme culpable de todos los hechos que hice indebidos en mi vida, ilegales. Yo estuve sentado frente a un fiscal en la ciudad de Miami, me declaré culpable. Después hice una negociación que llevó a un término de una libertad plena y me borraron absolutamente todos los cargos a cambio de mi confesión. Y me ofrecieron trabajar con el gobierno americano con un contrato de la DEA firmado por un agente del gobierno llamado Paul Cohen. Yo por eso me volví un testigo clave en los Estados Unidos, porque cuando trabajé con los americanos yo no estaba buscando una reducción de penas porque yo ya no tenía cargos, yo ya estaba limpio. Por eso la veracidad que yo tengo es completa, porque yo no estoy negociando penas ni nada, simplemente era un trabajo como cualquier trabajo y que iba a conllevar a una paga. Y una de las estructuras que más trabajamos aquí fue la de los señores Fernández, socios del señor Daniel Barrera, alias el Loco Barrera. ¿Qué pasó? Hicimos una entrega colectiva, nos entregamos casi todo el grupo y todos trabajamos para el gobierno americano, incluido el señor Javier Fernández y el señor Orlando Fernández. La experiencia fue una sorpresa, porque me di cuenta que el gobierno americano hace lo mismo que hacen los narcos. ¿Qué hacen ellos? Están llevando cocaína a los Estados Unidos también. ¿Qué hacen ellos? A cambio de penas o a cambio de no abrir cargos, le ofrecen trabajo a pilotos, a narcotraficantes para llevar droga a los Estados Unidos y vender. Y la venden como cualquier narco y se quedan con la plata y nunca sale un operativo que diga en un noticiero. Miren, este pedacito es muy importante porque así es que se ha traficado con toda esta sustancia blanca. Políticos y entidades del orden público de Colombia y de Estados Unidos son los que han permitido todo este cruce de sustancias blancas en nuestros países, desde altos mandos. Por eso se ha dicho que por eso salieron muchos generales y capitanes del Ejército Nacional. Y hay políticos y personajes de la DEA en Estados Unidos que también se han prestado para que esto funcione. Y por eso mismo es que hemos visto que los políticos de más alto conocimiento, los que más se conocen, han estado involucrados con esta sustancia. Y es que prácticamente entre ellos ha sido legal el tráfico de estas sustancias porque son los que manejan la ley, son los que manejan el orden público y son los políticos. O sea que entre ellos mismos todos se han hecho multimillonarios por medio del tráfico de todas estas sustancias. Delicado todo esto y en realidad esto es lo que ha pasado toda la vida en estos países. Preguntaron tanta droga. De 10 operaciones, 9 pasan por la derecha y uno la denuncia. Prácticamente hay una corrupción total tanto en el gobierno americano como en el gobierno de Guatemala como en el gobierno de Colombia. Es que yo no lo llamaría teoría, yo lo llamaría la realidad y la verdad. ¿Cuál es la verdad? Todos los capos son fuera de Estados Unidos, pero en Estados Unidos no existe un capo. ¿Por qué? Después de mis investigaciones, después de mi trabajo, me di cuenta que el comprador final de estas drogas son funcionarios del mismo gobierno americano. Es una red de narcotráfico. La DEA perdió el rumbo. Lo dijo hace poquito un señor Zapata que se entregó, que habló sobre la compra de fiscales y jueces y arreglo de narcotraficantes para que vayan a Estados Unidos a arreglar su problema. Él mismo denunció, hay corrupción entre Colombia y Estados Unidos. La DEA perdió. Vea, el arreglo de narcotraficantes para que vayan a negociar a Estados Unidos. Es decir,
lo que se ha dicho siempre, se los llevan a Estados Unidos para que no cuenten nada de la verdad, allá simplemente van, entregan unas cuantas cositas, lo ponen a cooperar con ellos, pero en Colombia toda esta verdad se pierde y todas las personas involucradas en esos países quedan en la impunidad. Del norte. Pero perdió, están traficando drogas y sale todos los días en los noticieros porque yo quería cambiar mi vida. Esa fue mi decepción total. ¿Qué me pasó a mí? Iniciamos una operación en Guatemala muy grande contra una señora llamada la Reina del Sur. ¿Cuál era nuestra operación? Era vincularnos al cartel de ella con la ayuda de Javier Fernández, de Orlando Fernández, sacar las pruebas porque el gobierno americano estaba interesado en decomisar una iglesia que estaba en Guatemala, que se llama Casa de Dios Guatemala, propiedad de Marjorie Chacón Rousset, quien administraba el pastor Carlos Luna, alias Cash Luna. El nexo está comprobado, yo saqué las pruebas, yo lo grabé tanto a ella como al pastor. Llevé esas pruebas a Estados Unidos, los hice en videos, quedó totalmente probado, pero vi la sorpresa que el gobierno americano capturó a Marjorie Chacón Rousset, alias la Reina del Sur, pero no capturó al pastor. Y eso generó una investigación por las Naciones Unidas en cabeza de su representante en Guatemala, el hoy ministro Iván Velázquez. Sí, yo me reuní con ella en su casa, ella ya lo acepta en todos los noticieros. Ella misma dice que lo que la llevó a negociar su entrega con los Estados Unidos fue que yo la hubiera grabado hablando del narcotráfico. Pero ¿qué no hicieron los americanos? El otro que estaba hablando del narcotráfico y que nos reunimos no solo fue ella, fue el señor Fernández, fue ella y fue el pastor Caluna. ¿Por qué? La idea era llevar cocaína a Guatemala, venderla, ella se encargaba de venderla y ella usaba al pastor para lavar la plata. ¿Cómo la lavaba? Se mete a la iglesia. Se dice que esa plata es de la gente que va a visitar la iglesia y esta plata vuelve a cuentas bancarias tanto en Colombia, en Guatemala y en Estados Unidos. Hay una relación. Miren, este dato es muy importante a todas esas personas que tienen todas estas iglesias en Colombia, que sabemos que en cada esquina y en cada rincón se va formando una iglesia así porque sí, y resulta y pasa que es que las iglesias las están utilizando es como lavado de activos, como se ha denunciado muchas veces, y por eso era que estaban brincando es que a la libertad de cultos en la extrema derecha en Colombia, que porque les iban a empezar a cobrar impuestos a las iglesias. Hay que recordar que los impuestos a las iglesias se les iba a cobrar era a los temas comerciales que tuvieran estas iglesias, no a lo que hicieran en el culto y lo que hicieran en solidaridad con las demás personas, sino a los activos comerciales que tienen estas iglesias y donde como nos lo está diciendo un mismo piloto aquí, es de la forma que en los países están lavando el dinero, están lavando el dinero del narcotráfico. Relación con Colombia, ¿por qué? Las drogas están aquí en Colombia, aquí las compran, las llevan a Guatemala, las venden una parte, otra parte va para Estados Unidos, venden esta droga, la plata ¿dónde vuelve? Pues aquí a Colombia porque hay que pagarle a la policía, hay que pagarle al ejército, hay que pagarle a funcionarios corruptos de la política, de los cuales lo estamos viendo todos los días. Ahorita está de moda de que los nuevos narcos son políticos. Esa red es bien grande. Los nuevos narcos son políticos y eso es lo que vemos aquí en Colombia que a propósito dicen que Gustavo Petro está ayudando a legalizar todos estos grupos criminales que trabajan con las sustancias blancas cuando lo que estamos viendo es que están es combatiendo a todas las cabecillas, a los que verdaderamente se quedan con el dinero y ahora sí verdaderamente vemos a todos estos políticos, como este señor lo dice, que están funcionando con estas sustancias, como muchos paramilitares han declarado, como José Félix Laforí está implicado por ahí, como muchos empresarios van cayendo supuestamente que son ganaderos, como el mismo Ñeñe Hernández que supuestamente era un ganadero, como vemos las vacas que cayeron por allá hace poco, todas estas vacas que iban cargadas de leche ya en polvo procesada. Mejor dicho, este señor nos está contando la realidad de lo que ha pasado y demostrándonos que los políticos que han gobernado son los que han permitido que todas estas empresas, todas estas supuestas empresas sigan trabajando, envían 5 o 10 cargamentos, entreguen uno o dos y el resto pasan derecho como si nada. Aquí han habido acusaciones de narcotráfico a políticos y no pasa absolutamente nada. No es secreto que políticos están vinculados con la droga porque están vinculados en procesos con el gobierno americano. Es muy triste decirlo, yo quiero aclarar algo. No soy político, no me gusta la política. El hecho de que yo hable de alguien de un partido me han acusado que es que soy izquierdista, soy de Petro. No, a mí no me interesa la política, pero hay políticos muy grandes de la talla del doctor Álvaro Uribe. Ustedes pudieron ver hace 2 meses aproximadamente en todo. Oiga, políticos muy importantes de la talla del doctor Álvaro Uribe. ¿Qué está diciendo? Que Álvaro Uribe es un empresario de leche en polvo. Los noticieros que al ministro lo trataron de sacar de su ministerio a través de Guatemala, el presidente y la fiscal Porras. ¿Por qué? Ahí es donde entro yo. Yo fui secuestrado. En este momento tengo un hijo que se llama Nicolás Herrera Velasco y en este momento está secuestrado. No lo veo hace 7 años. La razón por la que hago esta entrevista es por ese niño. ¿Por qué? El señor Iván Velázquez, desde el ministerio donde estaba trabajando con las Naciones Unidas, con la ONU, empezó a investigar todos estos hechos. Él me buscó en Estados Unidos y me encontró. Él es una persona, en mi concepto, moralista.
Me encontró, me citó y me encontré con él en la ciudad de Washington en un hotel en su habitación. Él me preguntó por qué no cogieron preso al pastor Cash Luna y le expresó así de esta manera el pastorcito mentiroso. Nunca voy a olvidar las palabras que él me dijo. Él me dijo, usted es testigo de que el pastor es un lavador de dinero. Le dije, claro, yo saqué las pruebas, yo lo grabé con Marjorie Chacón. A Marjorie me dijo, ¿por qué no lo cogieron preso? Le dije, no sé. Él me dijo, yo hablé con la DEA y ni siquiera me dejaron entrar al edificio de la DEA, me dejaron afuera y no me atendieron. Y Sí, por eso es que el uribismo está saltando tanto porque el ministro Iván Velázquez está manejando esta entidad. Y ojalá pueda suceder en Colombia que el ministro Iván Velázquez salga de este ministerio y pueda ser nombrado fiscal general de la nación, a ver si por primera vez en Colombia se empieza a ver la justicia. Este es el verdadero miedo que se tiene el uribismo y la derecha colombiana con el ministro Iván Velázquez, que es una persona que ha demostrado ser intachable, incorruptible y trabajar para que las cosas se hagan al derecho como deben de ser. Ese es el miedo que se tiene la derecha de este país. Y todo eso que le dicen a los colombianos que por qué salió de Guatemala es mentira. La verdad es que este señor estaba desarrollando una labor increíblemente valiente y hizo meter a la cárcel a muchos funcionarios del Estado allá en Guatemala y por eso fue que lo sacaron, porque estaba enviando a la cárcel a todos esos poderosos que manejan los países, como puede suceder aquí en Colombia. Y es el mismo miedo que se tienen de que venga una comisión internacional de Naciones Unidas a investigar la corrupción en Colombia, porque sabemos que los más corruptos son los que han gobernado este país y son los que están demostrando el miedo porque saben que tienen raba de paja y pueden ir directamente a la cárcel. también me dijo, usted me puede colaborar en la investigación porque yo necesito que usted declare esto al mundo porque yo sé que usted es el testigo. Todo el mundo ya sabe que usted fue el que hizo las grabaciones. Le dije, señor ministro, si yo hago eso me mata. ¿Qué me conllevó este encuentro con él? Yo no sé si él lo sabe o no, pero ¿por qué hoy estoy aquí hablando? Señor ministro, me van a asesinar, mi vida depende de usted. El hecho de haberme encontrado con usted, señor ministro, me echaron a la cárcel después de que me vi con usted. Me torturaron, me golpearon, me metieron mis pies en agua con corriente para saber qué había hablado yo con usted. Me dijeron que yo era un sapo, que estaba contando secretos de Estado del gobierno americano. Me torturaron y duré 3 años preso. ¿Cómo salí de ahí? Con un juicio falso. ¿Por qué me llevaron a un juicio falso? Porque el noticiero Univisión fue a buscarme a la cárcel y logré denunciar ante el noticiero que yo estaba era secuestrado. Al ver el gobierno que el noticiero estaba preguntando por mí en la cárcel, decidieron soltarme. Eso se llama secuestro. Yo no culpo al país de los Estados Unidos, pero sí culpo a los gobiernos corruptos. Mire, ¿por qué salgo a hablar hasta ahora? Porque llegué en el 2010. Secretos de Estado. Esos son los famosos secretos de Estado y documentos y informaciones y investigaciones que quedan por allá muy guardadas, donde lo que se demuestra es que los grandes poderosos del mundo entero se han beneficiado de esta sustancia y por eso es que no la quieren legalizar. Legalizar no es decir que todo el mundo la consume y que todo el mundo tiene que consumirla, sino que legalizar es quitarle todo este negocio a todos esos narcotraficantes, utilizarla como se debe, que es en medicina y en muchas cosas más para la que sirven. Y en el caso del consumo se debe dar mucha educación, mucha pedagogía y se debe decir los daños que esto contrae al cuerpo humano y se debe despenalizar todo esto porque de esa forma se les puede arrebatar el negocio a todos estos multimillonarios y poderosos del mundo que han dominado por encima de todos los políticos que gobiernan todos estos países por medio de esta sustancia blanca. 19 puse denuncios en la fiscalía, en la procuraduría, en el bienestar familiar, en todos lados. ¿De qué puse yo denuncios? Mientras yo estuve en la cárcel, el gobierno americano con familiares míos se vincularon, vendieron todas mis propiedades, falsificaron documentos. En esos temas hay enriquecimiento ilícito, hay concierto para delinquir, hay una serie de delitos gravísimos. ¿Por qué? Porque mis bienes los compraron otros narcotraficantes, los compraban efectuando lavado de dinero con una compañía de 50 millones de pesos que dado la misma semana de la compra del bien, compraron un bien que valía más de 4.000 millones, que eso es lavado. Denuncié absolutamente todo. ¿Y cuál fue la respuesta? Me mandaron agentes del CTI a hablar conmigo y me dijeron, usted está tocando temas delicados porque todo el tema suyo va a llegar a la política. Le dije, ¿por qué? Si me robaron fue mis bienes. Me dijo, usted bien sabe que todos los bienes se le quitaron para que usted dejara de hablar. A usted no lo han matado porque está saliendo en las noticias. Entonces, ¿qué pasó? Me dijeron esos mismos agentes del CTI con una personaje de la DEA, en la cual tengo foto, que estaban arreglada la fiscalía desde el mismo fiscal general Francisco Barbosa. No les creí en su momento, entonces, ¿qué hice? Radiqué una carta, un documento dirigido al fiscal Barbosa. Este documento tiene sello original de recibido. ¿Qué le conté yo al fiscal Barbosa? Fiscal Barbosa, en la Fiscalía General de la Nación están comprando fiscales, están comprando jueces, están dejando que todos los procesos del narcotráfico se venzan. Asesinaron narcos, aquí informe quiénes y quiénes fueron. Escondieron propiedades del narcotráfico, denuncias que está recibiendo el fiscal general en este momento. Y les voy a decir cuál fue la respuesta
de esta radicación dirigida al señor Francisco Barbosa, que el CTI me buscara en la ciudad de Palomino, donde me encuentro aislado y prácticamente escondido en una iglesia, y me dijeran, tiene que devolver estos documentos del fiscal o lo matamos, o si quiere mejor por las buenas, les damos 3.000 millones en efectivo por esos documentos, porque estos documentos prueban que el fiscal general está vinculado al proceso y no hizo nada. En estos documentos aparece el señor Iván Velázquez como testigo de que él se reunió conmigo porque estaba investigando lavado en Guatemala. ¿Sabe qué hizo el fiscal? ¿Sabe qué hicieron todos? Nada. Mi hijo lo secuestraron y ¿sabe qué me respondió la policía? Que a mi hijo lo vuelvo a ver el día que yo salga en una entrevista en televisión por un medio muy conocido en Bogotá, diciendo que todo esto es mentira, que a mí no me hicieron nada y me dan plata y me ofrecen nacionalidad en España y que me vaya a vivir a España, lo cual no lo voy a hacer, no me voy a salir de la verdad, me voy a quedar en la verdad. No solo estoy amenazado yo, está amenazado mi hijo Jorge Mauricio Herrera Gallego, está amenazado mi hijo Nicolás Herrera Velasco, no lo veo hace 7 años, señor ministro. Pido su ayuda, señor Petro, pido a su ayuda. Llevo 7 años sin ver a mi hijo. Señor ministro, tenga corazón. Yo lo veo a usted como alguien moralista, alguien correcto, alguien derecho. Pero señor ministro, es justo que usted me ayude, porque estoy viviendo todo esto por haberme reunido con usted. Usted dijo hace poco en una entrevista, yo me voy de acá si soy corrupto y me voy del ministerio porque mi hoja de vida es intachable. Si es intachable, señor ministro, usted debe buscarme a mí porque toda esta información usted la necesita. ¿Por qué? Esto se volvió un proceso de seguridad nacional y usted es el ministro de Defensa. Desafortunadamente, Bueno, y para finalizar este video, así vemos cómo es que opera la fiscalía en este país y en muchos países. Los más poderosos siempre han estado prácticamente por encima de la ley. A ellos nadie los toca y nadie les puede decir nada, porque como lo está diciendo aquí el expiloto, o le dan 3.000 millones y se va a ir a España y empieza una nueva vida, o lo matan, que escoja una de dos, y así es que ha funcionado todo en Colombia. Entonces se le hace un llamado al ministro de Defensa Iván Velázquez, se le hace un llamado al presidente Gustavo Petro a que le pongan la lupa a este caso. Ojalá esto verdaderamente son casos que tocan cosas muy profundas y que tocan poderes de poderes que mejor dicho se pueden llevar por delante al que se atraviese. Entonces esperemos a ver qué pasa, ayuden a compartir, a que esto sea una noticia a nivel nacional, que les quede imposible tapar la corrupción de la fiscalía más corrupta que hemos tenido en Colombia, que es la del fiscal Barbosa, y ojalá este señor algún día pueda ser llevado ante la justicia internacional o que se pueda hacer algo aquí en Colombia para que este señor y todos los que han cubierto paguen todos los delitos que han cometido en Colombia. Sacarles de este video y nos vemos en el próximo.